Vamos a estudiar las propiedades en aquellos sistemas donde existe un cambio de fases. Por ejemplo, si pensamos en la vaporización, en este proceso un líquido se vaporiza de tal manera que la fase que se crea es la vapor. Sin embargo, el proceso de vaporización sucede no de manera total, sino de manera paulatina, de tal manera que al inicio tendremos líquido saturado y al agregar energía en forma de calor al sistema, este líquido saturado se va vaporizando hasta que desaparece todo el líquido y se tiene vapor. Se dice entonces que en esta transición de fases existe equilibrio para el caso que estamos mencionando, líquido-vapor. Si pensamos en este esquema y la fase 2 está en equilibrio con la fase 1, si es que están en equilibrio, una condición es que la temperatura de ambas fases es la misma. Si se mide también la presión en ambas fases, debe de ser el mismo valor. Y entonces, una transición de fases tiene lugar a temperatura y presión constantes. Como resultado de esa transición de fases, por ejemplo, de la vaporización para ir de líquido a vapor saturado, existen cambios bruscos en las propiedades termodinámicas del sistema. De manera específica, para el equilibrio líquido-vapor, estamos tomando como ejemplo esta transición de fases. Existen más transición de fases, por ejemplo, para ir de sólido a vapor, hay una transición de fases. También para ir, por ejemplo, de sólido a líquido, es una transición de fases. Pero tomemos el equilibrio líquido-vapor. En el equilibrio líquido-vapor, aquí estamos representando en este esquema una fase líquida en equilibrio con este vapor, cada una de estas con sus propiedades respectivas: temperatura, presión, volumen, entalpía, etc. para la fase vapor, así también para la fase líquida. Comentamos antes que cuando dos fases están en equilibrio, las temperaturas, en este caso TV y TL, son las mismas. La presión V y la presión L también son iguales. Pero ¿qué pasa con las demás propiedades? Bueno, experimentalmente se ha medido y se ha establecido que exactamente hay cambio en las propiedades. Por ejemplo, el volumen del vapor en saturación es diferente al volumen del líquido en saturación. Saturación nos indica que existe un equilibrio de fases o que estamos en transición de fases. Lo mismo sucede para la energía interna, para la entalpía, para la entropía. En resumen, estas propiedades, al igual que la energía libre de Helmholtz, son diferentes para una fase y para la otra. Pero veamos qué sucede con la energía libre de Gibbs. Si recordamos la relación siguiente, que es la relación termodinámica para G, dada por esta expresión que antes ya desarrollamos, establecemos que G, vean, es función de las variables que están en derivadas, en este caso de la presión y de la temperatura. Pero ¿qué pasa en el equilibrio de fases? ¿Cómo es la temperatura y la presión en la fase líquida y en la fase vapor? Exactamente, son las mismas. Por tanto, si la presión es constante y la temperatura también en ambas fases, G, que depende de ellas si estas dos son constantes, decimos entonces que, bueno, esto es recordando, estamos aquí escribiendo la condición del equilibrio de fases: temperaturas iguales y presión iguales en las fases. Por tanto, G no cambia, es decir, que G de la fase líquida va a ser igual a G
de la fase vapor, una vez que G es función de temperatura y presión, pero son las mismas en ambas fases. Por tanto, esta es la única propiedad termodinámica que permanece constante en el equilibrio de fases. De tal manera que el delta G, líquido-vapor, será igual a 0. En este esquema, rápidamente recordamos que, por ejemplo, una transición de fases sucede en esta isoterma que estamos representando, que es la isoterma a la temperatura T. Y sucede a la presión S, que es de saturación. En este esquema, tendríamos en este punto líquido saturado y en este otro vapor saturado, cada una con coordenadas en el eje X correspondiente al volumen de la fase líquida y al de la fase vapor. Observamos claramente que de ir del líquido al vapor, que es la vaporización, existen cambios en las propiedades, que en este caso se ve representada en un delta del volumen de la transición de fases líquido a vapor. No sabemos cuánto es, pero sí es diferente de 0. Por ejemplo, si hablamos de un delta H líquido-vapor, si ustedes recuerdan, vimos en el primer curso el estudio de efecto de calores latentes. Bueno, el delta H líquido-vapor se conoce como calor latente de vaporización y es una señal o una muestra de que existen cambios en las propiedades del sistema de la transición de fases. Lo que vamos a hacer ahora es desarrollar ecuaciones que nos ayuden a predecir el comportamiento de la transición de fases. En este esquema, este punto nos representa el punto triple, es decir, donde coexisten tanto el sólido como el líquido y como el gas de una sustancia pura. A la presión se le conoce como el punto triple y a la temperatura la del punto triple. Vamos a ver qué es lo que pasa con las curvas en azul, rojo y verde. Cada una de ellas nos representa una transición de fases. Por ejemplo, la curva roja nos representa la transición de fases de ir del sólido a la fase gas, proceso de sublimación. Está representada en este esquema como en donde dos fases coexisten, una fase sólida con el vapor. Una transición de fases, por ejemplo, este punto que se encuentra en la curva roja, este puntero nos los está señalando, corresponde a un equilibrio de fases de este tipo, con cierta temperatura y cierta presión de saturación de este equilibrio sólido-vapor. Es decir que a cada temperatura le corresponde una presión de saturación. Veamos ahora la curva en verde. Nos representa una transición de fases conocida como difusión, es decir, de ir de la fase sólida pasar a la fase líquida. A cada punto de esta curva nos representa una transición de fases, representada por ejemplo en este esquema, donde coexisten una fase sólida con la fase líquida, es decir, el sólido se funde. Cada punto de esta curva corresponde a este tipo de equilibrio de fases, con una temperatura y una presión de saturación también, pero del equilibrio de fases sólido-líquido, es decir, de fusión. Lo mismo sucede con la curva en azul. Vean que la curva azul
nos representa la transición de fases de ir de líquido a vapor, es decir, la vaporización, representada con este esquema donde coexisten un líquido y un vapor. Cualquier punto de esta curva tiene asignada una temperatura y le corresponde solamente una presión de saturación de este tipo de equilibrio de fases. En este caso es una presión de saturación de vaporización. Esta curva termina en este punto máximo conocido como punto crítico. Es importante anotar lo siguiente, que el punto triple, vean, en este esquema nos representa la intersección de las tres curvas que nos representan transición de fases. Por tanto, el punto triple corresponde al punto último o extremo de esta curva de sublimación y al punto inicial tanto de la curva de fusión como de la curva de vaporización. Lo que vamos a desarrollar ahora es desarrollar ecuaciones que nos ayuden a predecir estas transiciones de fase y más bien el comportamiento de la presión de saturación con la temperatura en una transición de fases. Para ello vamos a hacer lo siguiente. De manera general vamos a establecer el equilibrio de fases y vamos a decir que se encuentran en el equilibrio o que existe equilibrio de fases entre ellas a una temperatura y presión constantes. De tal manera que si nosotros establecemos que una fase alfa está en equilibrio con una fase beta, comentamos antes y vimos que la energía libre de Gibbs en ambas fases es la misma. De manera diferencial, también podemos anotar esta ecuación. Y estas dos, es decir, igualdad de temperatura en las fases y presión en las fases, corresponden a los criterios del equilibrio de fases. Este sería la condición de equilibrio térmico, igualdad de temperaturas, y esta condición, igualdad de presiones, que se conoce como criterio mecánico. Si recordamos la relación termodinámica para G, bueno, está dada por esta expresión que ya la hemos manejado, y la definición de G va a ser igual a H menos temperatura, entropía. Ahora lo que vamos a hacer es anotar estas expresiones para tanto la fase alfa como la fase beta. Entonces anotamos para cada fase que la relación termodinámica para G, para la fase alfa, la denotamos de acuerdo a esta nomenclatura, un superíndice alfa para las propiedades G, V y S. Y de la definición de G va a ser igual a H menos temperatura entropía de esa fase. De manera similar para la fase beta, ambas fases, alfa y beta, en equilibrio. Ahora, antes anotamos que esta derivada de G alfa va a ser igual a la derivada de G beta, pero cada una de ellas está dada tanto por esta expresión como esta otra. Lo que hacemos entonces es insertarlas en esta expresión de tal manera que nos queda la siguiente expresión o ecuación. Esta es la relación termodinámica para la fase alfa y esta otra es la relación termodinámica escrita para la fase beta. Vean que cambiamos la notación a P de saturación. Recuerdan que la presión o las presiones son las mismas en las fases y se conoce como presión de saturación. Por tanto, esta igualdad la manipulamos de tal manera que reacomodamos términos, factorizamos y despejamos el término derivada de la presión de saturación entre la derivada de T. Va a ser igual
Por álgebra, ustedes pueden checar que va a ser igual a la diferencia de entropía de las fases alfa menos la beta entre también la diferencia de volúmenes de las fases respectivas. Por tanto, esta expresión se aplica a la transición de fases, pero pues contiene la entropía. Y recuerden que no nos interesa la entropía, hay que tratar de eliminarla y mejor colocar la deducción que hagamos de las ecuaciones en términos de las medibles. Para ello, si recordamos, a partir de la definición de G, que es igual a H menos temperatura entropía, que es esta ecuación y esta otra, estas las insertamos tanto en este término como en este otro. Nos da entonces la siguiente ecuación. De esta ecuación vamos a despejar el término que queremos eliminar en la anterior, que corresponde a esta diferencia de entropías. Entonces lo que hacemos es despejar esta diferencia de entropías y nos quedaría de esta manera. Esto es un poco de ejercicio de álgebra. Esta ecuación la vamos a sustituir en esta parte para que nos resulte la siguiente expresión. Vean, nos quedaría 1 entre esta diferencia de volúmenes que permanece y este término es igual a esta diferencia de entropías. Por tanto, sigue siendo la misma ecuación, solamente que escrita en términos de volumen y entalpía. Esta entalpía alfa menos la beta nos representa un delta H de la transición de fases, de ir de la fase alfa a la fase beta, entre este delta de volumen por la temperatura. Vean que esta expresión nos ayuda a expresar la variación de la presión de saturación con la temperatura de la transición de fases y de cualquiera de ellas de las que hemos platicado, ya sea para la fase o transición de fases de ir de sólido a vapor, o de ir de sólido a líquido o de líquido a vapor. Esta expresión nos da la variación de la presión de saturación con la temperatura para cualquier transición de fases. A esta ecuación se le conoce como ecuación de Clapeyron. Ahora, si aplicamos la ecuación de Clapeyron al equilibrio líquido-vapor, que es el que estamos representando en este esquema, la ecuación de Clapeyron quedaría escrita de la siguiente manera. Sería la variación de la presión de saturación del equilibrio líquido-vapor o de vaporización entre dt va a ser igual al delta H líquido-vapor, conocido como delta H de vaporización, entre el delta V líquido-vapor por la temperatura. Ahora, si nosotros consideramos que el volumen de la fase líquida, es decir, este volumen de la fase líquida, es mucho menor a el volumen de la fase vapor, lo cual se cumple a presiones bajas, entonces pudiéramos decir que el cambio o más bien el delta de volumen de esta transición de fases va a ser aproximadamente igual al volumen de la fase vapor, es decir, estamos despreciando el volumen de la fase líquida una vez que es mucho más pequeña que la fase vapor. Como les comentaba, esto es cierto a presiones bajas. Ahora, si estamos a presiones bajas, entonces la fase vapor la podemos modelar de acuerdo a la ecuación de estado del gas ideal, es decir, que la fase vapor se comporta como gas ideal. Para esta fase, entonces, este volumen del vapor
de la ecuación de estado del gas ideal va a ser igual a RT entre la presión del sistema. Pero como estamos en el equilibrio líquido-vapor, entonces es la presión de saturación. Esta ecuación la vamos a sustituir acá y luego el delta V lo vamos a sustituir en la ecuación de Clapeyron, de tal manera que si hacemos esto, entonces nos queda que la ecuación de variación de la presión de saturación con la temperatura, una vez sustituyendo V del vapor, de la ecuación de estado nos queda que va a ser igual a la presión de saturación delta H líquido vapor entre R por T al cuadrado. Si reordenamos, entonces nos quedaría la siguiente expresión. La derivada de presión de saturación entre P va a ser igual al delta H de vaporización entre RT cuadrada, todo esto por DT. Vean y recuerden de sus cursos de cálculo diferencial que la derivada de P entre P la expresamos como la derivada de el logaritmo natural de la presión de saturación. Lo que hicimos aquí es dividirla entre dt, es decir, que el término dt que multiplica de este lado de la ecuación, es decir, del lado derecho que está multiplicando, pasaría del otro lado dividiendo. Y entonces nos quedaría esta expresión que se conoce como la ecuación de Clausius-Clapeyron. Comentarles en este momento que esta ecuación de Clausius-Clapeyron es una ecuación aproximada que nos ayuda a representar esta variación del logaritmo natural de la presión de saturación con respecto a la temperatura. Y es aproximada porque se ha obtenido a partir de suponer esta condición de volumen de líquido mucho menor a la del vapor, y además el vapor se comporta como gas ideal. Por tanto, esta ecuación de Clausius-Clapeyron es una aproximación y la exacta es la ecuación de Clapeyron. Ahora, para nosotros poder determinar la funcionalidad de la presión de saturación con la temperatura, lo que hacemos es integrar la ecuación de Clapeyron. Para ello, lo que hacemos es dt, nuevamente lo pasamos del lado derecho de la ecuación e integramos ambos lados de la ecuación de Clausius-Clapeyron, de tal manera que nos quedaría de esta manera. Esta integral será la derivada del logaritmo natural de la presión de saturación desde presión 1 hasta presión 2 de saturación. Es decir, estamos sobre la curva del equilibrio de fases líquido-vapor. Va a ser igual a la integral desde T1 hasta T2, una vez que es la variable de integración del delta H líquido-vapor entre R T cuadrado. Vamos a continuar entonces con la integración de esta expresión. Continuando con la integración de la ecuación de Clausius-Clapeyron, vemos que en la integral del lado derecho, R es constante y sale de la integral. Vamos a hacer otra aproximación o consideración. Si decimos que el delta H líquido-vapor es constante, entonces también este término delta H sale de la integral. Bajo esta consideración, que es una aproximación, de manera rigurosa, esto no es cierto. El delta H líquido-vapor es función de la temperatura, pero es una aproximación, y esto lo establece la ecuación de Clausius-Clapeyron, que como comentamos antes es una aproximación. Si hacemos esto, entonces del lado izquierdo de la ecuación la integral se elimina con la derivada y nos resta solamente evaluar los límites de integración. Por tanto, quedaría como un logaritmo de la presión 2 entre la presión 1, y ambas son de saturación.
Es decir, que a la temperatura 1, como estamos en el equilibrio de fases, le corresponde una presión de saturación 1. Y a la temperatura 2 le corresponde una presión de saturación 2. Es decir, son dos puntos que se localizan en la curva de vaporización. Integrando entonces el lado derecho de esta expresión, donde delta H y R salen de la integral, nos quedaría, ustedes van a checar la integración, como menos el delta H líquido vapor entre R, que multiplica a 1 entre T2 menos 1 entre T1. Vean que esta expresión también es la ecuación de Clausius-Clapeyron, pero está ya integrada. Ahora, vean también que lo que vamos a hacer es nuevamente integrar la ecuación de Clausius-Clapeyron, también estableciendo que este delta H es constante, pero ahora lo que hacemos es no colocar límites de integración. Desarrollamos las integrales evaluando la del lado izquierdo. Nos quedaría que la integral se elimina con la derivada y solamente nos queda el logaritmo natural de la presión de saturación, que va a ser igual. Delta H y R salen, aquí están, y nos quedaría entonces la integral de dt entre t cuadrada, que va a ser igual a menos 1 entre t. Pero vean que como la integral es indefinida, le tendríamos que sumar una constante. Vean que esta expresión sigue siendo la ecuación de Clausius-Clapeyron, y si observamos, primero, recordar que la transición de fases en un diagrama presión-temperatura y la transición de fases sea de ir del líquido al vapor o gas, entonces decimos que es una curva. Cuando la representamos de acuerdo a estas condiciones, es decir, presión del equilibrio de fases, que es la saturación, con respecto a la temperatura, es una curva. Pero, ¿qué nos dice la ecuación de Clausius-Clapeyron que está aquí? Si esta expresión la representamos en un diagrama bidimensional, donde en el eje Y está el logaritmo natural de la presión de saturación, que es esta, y en el eje X vamos a colocar el inverso de la temperatura, ¿qué creen ustedes? Que tiene un comportamiento lineal. Es decir, que si la representamos en este esquema va a ser una curva. Si la representamos en este esquema con logaritmo y el inverso de t, la ecuación de Clausius-Clapeyron tiene un comportamiento lineal con pendiente negativa, menos delta H entre R. Esta es la pendiente, esta es la X, que es la variable independiente, y C es la ordenada al origen. Veamos entonces que de manera general, si la representamos en términos de m, que es la pendiente, bueno, nos quedaría de esta manera. Es la ecuación de una línea recta con la pendiente dada por menos delta H líquido vapor entre R. Conclusión: la ecuación de Clausius es una ecuación exacta. La ecuación de Clausius-Clapeyron es una ecuación aproximada que en un diagrama logaritmo natural de la presión con el inverso de la temperatura es una recta. Esta ecuación o estas ecuaciones nos ayudan a predecir las propiedades, o en este caso la entalpía de vaporización y la presión de saturación para un componente puro en la transición de fases para la ecuación de Clausius-Clapeyron líquido-vapor. Pero vean también que esta se puede aplicar para la transición de fases de ir de sólido a vapor, una vez que las consideraciones que se hicieron para el equilibrio líquido-vapor se cumplen.
Por tanto, la ecuación de Clausius-Clapeyron se aplica a dos transiciones de fases: sólido-vapor y líquido-vapor. No se aplica para la transición de fases de ir de un sólido a un líquido, mientras que la ecuación de Clapeyron se aplica a cualesquiera de ellas. Bueno, entonces, se han establecido ecuaciones para el cálculo de la presión de saturación como una función de la temperatura. Esta ecuación primera es la ecuación de Clausius-Clapeyron, solamente que está reordenada. Vean, esta ecuación es la que tendríamos acá. Si comparamos, M es A. No es cierto. A es C. Y M, que es la pendiente, es B. Entonces, esta es la ecuación de Clausius-Clapeyron. Y se han desarrollado modificaciones a esta ecuación de Clausius-Clapeyron porque no para todas las sustancias la ecuación de Clausius-Clapeyron se puede aplicar o se cumple a los datos del equilibrio de fases respectivo. Se encuentra la ecuación de Antoine, que vean, le suma al término T una constante más. Bueno, a esta se le conoce como ecuación de Antoine. Hay otras más. La ecuación de Riedel, vean, se basa en la ecuación de Clausius-Clapeyron. Los dos primeros términos son la ecuación de Clausius-Clapeyron y se le han sumado términos para corregir la funcionalidad de la presión de saturación con la temperatura. Y esta es la ecuación de Riedel. Por último presentamos la ecuación de Wagner, que es un poco más compleja, más complicada, pero bueno, creo que al final esta ecuación de Wagner se puede aplicar para sustancias que tienen un comportamiento que se aleja de la ecuación de Clausius-Clapeyron. Para todas las ecuaciones que hemos anotado y que se han desarrollado para predecir o expresar la presión de saturación en función de la temperatura, en la literatura se presentan tabuladas las constantes de cada ecuación. Comentarles que las más utilizadas o la más utilizada es la ecuación de Antoine. De tal manera que ahora que veamos problemas de aplicación de lo que hemos visto hasta el momento, presentaremos más adelante cómo resolver problemas del cálculo de la presión de saturación en función de la temperatura para sustancias puras y tomaremos las constantes A y B y de las demás ecuaciones, las respectivas, de tablas, pero lo vamos a ver en la resolución de problemas tipo.